En esta le vamos a presentar el foro de discusión fase 4, mesa de análisis y validación de resultados, presentados por María Esther Meneses, Giovanni Calimán, Juan Quintero, Martín Tarazona y Aurelio de Jesús Fragoso. El curso es trabajo de grado, grupo 01. La mesa se basa en el análisis crítico a la propuesta de estrategias para mitigar los riesgos de quemaduras por soldadura en el personal que labora en el taller metalmecánico Álvarez en Barrancabermeja durante el año 2025. El análisis crítico, empezamos con el objetivo único, 1, que es identificar las condiciones inseguras en el proceso de soldadura. En la revisión del informe de la fase 3 se analiza el cumplimiento del objetivo relacionado con la identificación de las condiciones inseguras a partir de los resultados que se obtuvieron en la matriz HIPER. Si recordamos, nosotros hicimos un proceso de campo y presentamos ese análisis con base a la identificación que se hizo en campo. Los datos evidencian una distribución de riesgo clasificado en nivel alto, medio y bajo, lo cual permite afirmar que el objetivo se cumple en las medidas en que se logró identificar y clasificar las condiciones de riesgo presentes en el contexto específico del taller. En cuanto a la interpretación, el informe señala que los principales riesgos están asociados a la exposición de chispas, radiaciones térmicas y superficies calientes, lo cual es coherente con los resultados obtenidos en la matriz. Como aspecto de mejora, podemos decir que la interpretación se mantiene en un nivel descriptivo, ya que se limita a señalar los riesgos sin profundizar sus análisis. En este sentido, podríamos fortalecer estableciendo una relación más directa entre el nivel de riesgo identificado y sus implicaciones dentro del contexto del taller, sin incorporar de pronto elementos que no hayan sido evaluados dentro del estudio. Al contrastar estos hallazgos con los antecedentes revisados, se evidencia concordancia con lo planteado por Galindo 2021. Recordemos que hay unos antecedentes de una investigación científica donde identifica Galindo que los procesos de soldadura, los riesgos térmicos representan uno de los principales factores de accidentalidad. De igual forma, Ramírez también es explícito en el Ramírez 2021, señala que la exposición constante a fuentes de calor sin controles adecuados incrementa significativamente la probabilidad de lesiones por quemaduras. Vélez Lord 2025 también destaca que la presencia de riesgo alto está directamente relacionado con la deficiencia en la implementación de medidas preventivas y el uso adecuado de los elementos de protección personal, lo cual coincide con los resultados obtenidos en el análisis del taller. En cuanto a inconsistencias y vacíos que podemos ver en la infografía, en lo que estamos presentando, en primer lugar, aunque se logra identificar y clasificar los riesgos, no se establece de manera explícita la relación entre los niveles de riesgo y factores organizacionales como la supervisión, la capacitación o la cultura de seguridad. En segundo lugar, se evidencia una limitación en la profundización del análisis, lo que decíamos, que no se integra completamente con los resultados, con las implicaciones prácticas en la gestión del riesgo. Como ajuste metodológico y conceptual se propone fortalecer la interpretación incorporando variables organizacionales y ampliando el análisis del impacto de los riesgos en la salud de los trabajadores. Se recomienda establecer
una relación más directa entre los niveles de riesgo identificados y la priorización de las medidas preventivas. Por cada nivel de riesgo, si es alto, pues la priorización debe ser primero, ¿verdad? Se concluye que los hallazgos consistentes con la evidencia empírica se relaciona directamente con la evidencia empírica y responde al objetivo planteado. Además, se está alineado con la literatura científica, o sea que si es coherente los objetivos con la revisión de la literatura. Sin embargo, el análisis puede mejorar en términos de profundizar, integración y aplicabilidad. Ahora le damos paso al compañero Juan En Quintero. esta fotografía se presenta la validación crítica del objetivo número 2 del proyecto, el cual consiste en describir las prácticas de seguridad y el uso de elementos de protección personal en los trabajadores del taller. Inicialmente se muestra cómo se realizó la validación. Para ello, se aplicó una lista de chequeo a los trabajadores y se realizaron observaciones directas en el área del trabajo. Eso permite identificar el estado actual de las prácticas de seguridad y el uso de los elementos de protección personal. En los resultados principales se evidenciaron que existe un nivel importante de incumplimiento en las condiciones de seguridad. Los datos muestran que muchos trabajadores presentan fallas en aspectos como el uso adecuado de elementos de protección personal, la ventilación, la señalización y la supervisión de las actividades. Posteriormente, en la interpretación de los resultados, se concluye que aunque algunos trabajadores utilizan elementos de protección personal, existen deficiencias en el estado de los equipos y en el cumplimiento de las normas de seguridad. La infografía también compara los hallazgos con antecedentes teóricos. Estudios realizados por Vélez, Lor y Bonilla demuestran que el uso adecuado de elementos de protección personal y la falta de control y capacitación son los factores que aumentan los accidentes laborales. Finalmente, en conclusión, establece que el objetivo sí se cumple, ya que los posibles describe las prácticas de seguridad y el uso de elementos de protección personal. Sin embargo, se recomienda fortalecer el análisis y las medidas de prevención para reducir los riesgos de quemaduras y mejorar las condiciones de los trabajadores. Buenas tardes, gracias compañero. Un cordial saludo para todos. En mi caso, analicé la clasificación de los peligros identificados en el proceso de soldadura. De acuerdo con la tabla 2 y el gráfico 2, se evidencia que el 60% de los riesgos corresponden a peligros físicos, principalmente relacionados con el calor, la radiación y la proyección de chispas. Esto demuestra que el proceso de soldadura representa la principal fuente de exposición y afectación para los trabajadores. Con base a la teoría de seguridad industrial, considero que estos resultados evidencian la necesidad de fortalecer los controles técnicos y preventivos dentro del área de trabajo. Aunque el asunto logre identificar de manera adecuada los riesgos presentes, es importante que las estrategias propuestas no se limiten únicamente al uso de elementos de protección personal, sino que también incluyan mejoras de ventilación, señalización, supervisión y mantenimiento de equipos. Además, pienso que sería necesario priorizar las medidas de intervención según el nivel de riesgo, estableciendo responsables, tiempo de ejecución y mecanismos de seguimiento, con el fin de garantizar una gestión preventiva más efectiva y reducir la probabilidad de accidentes laborales relacionados con la soldadura. Le doy paso a mi compañero Aurelio. Compañeros, de antemano darles el agradecimiento por cada una de las intervenciones. Vamos a entrar al análisis de esta discusión. Importante tener en cuenta dos partes, ¿sí? La parte positiva y las limitaciones que también pudimos evidenciar para la ejecución de las actividades, ¿sí? Nosotros en este punto pudimos darnos cuenta que se exponen de manera adecuada los hallazgos obtenidos. Digamos que tuvimos la oportunidad de poder evidenciar de manera tangible cada uno de los factores de riesgo que se pueden presentar
durante la ejecución de esta actividad, ¿sí? Y los riesgos también por quemaduras de soldadura. Cada uno de estos fueron referenciados bajo la normativa establecida en la GTC 45. Sin embargo, este análisis no presenta un contraste donde se integren los estudios que hayan realizado Galindo, Vélez Lor, como lo mencionaba mi compañero Juan en un principio, solo menciona elementos muy relevantes establecidos en la OIT, ¿sí? Tampoco se evidencia un enfoque descriptivo profundo frente al tema de quemadura de soldadura, ¿sí? Entonces tenemos que entrar a reducir con profundidad y de manera muy crítica esta parte, pudiendo alcanzar el objetivo principal, y es reducir los factores de riesgo presentados por quemadura de soldadura, ¿sí? Entonces, es bien importante tener en cuenta de que a pesar de ello, la discusión mantiene varios párrafos, un enfoque descriptivo, ¿sí? Mantiene posibles consecuencias asociadas al factor de riesgo. Y como aspecto positivo también podemos ver que se reconoce el alcance mm, a todos los trabajadores, y que esto tiene un alcance a todos los trabajadores en general. De pronto no especifica una tarea de manera precisa, sino que tiene un enfoque generalizado en todo el taller. Entonces, eso es algo muy positivo en este sentido. De manera general, se propone fortalecer una investigación más detallada frente al análisis de los factores de riesgo. En conclusión, podemos nosotros realizar un estudio muy a fondo de los factores de riesgo por quemadura de soldadura y sustentar de manera crítica cada uno de ellos con datos muy precisos. Terminado esto, le doy la palabra a mi compañero Martín para que siga con su intervención. Adelante. Gracias, compañero Lerio. Bueno, ya entramos en análisis crítico de conclusiones y recomendaciones. En el análisis de las conclusiones se identificó que éstas sí guardan relación con los objetivos planteados en el estudio. Se retoman los principales hallazgos relacionados con las condiciones inseguras, fallas en seguridad, supervisión, ventilación, señalización y uso de elementos de protección personal. Además, las conclusiones se mantienen dentro del alcance de la investigación y están basadas en la información recolectada mediante los instrumentos aplicados, evitando generalizaciones exageradas. Sin embargo, se evidenció que las conclusiones son más descriptivas que analíticas, ya que resumen los hallazgos, pero profundizan poco en la interpretación de los resultados y en su relación con los antecedentes teóricos. También podrían organizarse mejor según cada objetivo específico para dar mayor claridad. En cuanto a las recomendaciones, estas son coherentes con los riesgos identificados y responden a aspectos como capacitación, supervisión, uso de elementos de protección personal y medidas preventivas. No obstante, se observó que las recomendaciones son generales y no priorizan acciones según el nivel de riesgo identificado. Tampoco incluyen responsables, tiempos ni mecanismos de seguimiento, lo que puede dificultar su aplicación práctica. Como mejora, se recomienda fortalecer la relación entre objetivos, resultados, conclusiones y recomendaciones, además de plantear acciones más específicas y operativas. Muchas gracias a todos, compañeros. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, compañero. Este,